Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en la unidad 3, en la cual vamos a hablar de discapacidad intelectual leve. Soy la licenciada Elizabeth Salazar Jiménez, su docente, y voy a comenzar a desarrollar el tema de discapacidad intelectual leve, sus características y las formas en las que podemos encontrar todo lo que son características, riesgos, nivel de aprendizaje. Cuando estamos hablando de discapacidad intelectual límite, nos vamos a referir a que esta es una de las dificultades significativas más importantes para la adaptación y los aprendizajes escolares. Podemos mencionar acá que especialmente se tiene que ver con el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas en las cuales estén implicadas las funciones psicológicas, razonamiento y metacognición. Sin embargo, vamos a desarrollar a qué nos referimos con funciones psicológicas. De hecho, es importante pensar que las funciones psicológicas son las que nos permiten integrar y procesar la información para el conocimiento. Aquí nuevamente me voy a remitir a una de las unidades en las que hemos hablado, ¿no?, de cerebro. Ustedes que saben, y yo les he explicado que el cerebro tiene funciones y estructuras, ¿no? La estructura es el cerebro como tal, ¿no? Las partes del cerebro, ¿se acuerdan? Hemos hablado de los hemisferios, hemos hablado del neocórtex, hemos hablado de las partes que constituyen el cerebro. Entonces, aquí estamos hablando de la función, y cuando estamos hablando de función, estamos hablando de las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de funciones psicológicas? Tenemos una información que viene por vías aferentes y sale por vías eferentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo miro un estímulo, ¿no es cierto? Ese estímulo, qué sé yo, un árbol, ¿no es cierto?, se va a decodificar en mi cerebro. Entonces, a esto me refiero cuando dentro de las funciones psicológicas, ¿no es cierto?, tiene una intervención en el cerebro que nos permite integrar y procesar la información para el conocimiento. Es decir, que después de que yo he captado la huella, ¿no?, o el estímulo, esto se instala en una huella dentro de mi cerebro. Para ello, se van a utilizar la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Tengan claro cuando estamos hablando de funciones psicológicas: percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. ¿Qué podemos decir de la atención? Que creo que es una de las funciones cognitivas o funciones psicológicas más importantes, porque la atención tiene que ver con una toma de posición de la mente en forma clara, es decir, es focalizar no solamente los ojos, la vista, sino que también a nivel funcional estamos cerrando, si se quiere, la concentración en un estímulo, pero desde, ¿no?, la función cognitiva del cerebro. Entonces la mente se va a mantener, ¿no?, durante un tiempo determinado fijada en el estímulo, ¿ya? Y asimismo, cuando hablamos de la atención, vamos a hablar de la capacidad para activar todos los sistemas sensoriales, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro. Si ustedes quieren ver cómo es la atención en un niño, ¿no?, simplemente hagan que él mire el segundero del reloj, ¿ya? Entonces él se va a ir concentrando y simplemente díganle que lo mire durante un minuto. Entonces el segundero va a ir corriendo, ¿no es cierto?, hasta que se para en un punto. Entonces, eso es lo que hace la atención: fijar, concentrarse, ¿no?, concentrar la mente durante un tiempo determinado en un estímulo. También hemos hablado que como funciones psicológicas, hemos hablado del razonamiento dentro de este tema. ¿Qué podemos decir del razonamiento? Que es una habilidad cognitiva que sirve para aprender y recordar información, organizar, planear, resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir atención, entender y emplear el lenguaje, reconocer, percibir correctamente el ambiente y realizar cálculos, entre otras funciones. Diríamos que el razonamiento es una de las funciones cognitivas mucho más importantes, ¿no?, porque de hecho capta la información, la va a ir decodificando. Esa decodificación
es la que organiza, planea, ¿no? Y lo que sale por vía eferente, es decir, la respuesta de la información que se ha decodificado, ¿no? Va a salir como una respuesta resolviendo problemas, ¿no? Entonces, fíjense, es como si yo utilizara, ¿no es cierto?, una memoria, vamos a decir así, y esta memoria pues se tiene que distribuir a muchos lugares del cerebro, dejando en cada una de las funciones algo para que luego se procese esta información, ¿ya? Y cuando estamos hablando de metacognición nos referimos que es la que involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información en definitiva que aprenda. La metacognición va más allá de la cognición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos funciones en el cerebro y a estas funciones les llamamos cogniciones, ¿no es cierto? Vamos a poner lo que les he dicho hace un momento, ¿no? La atención, el razonamiento, ¿no? Entonces, por la atención, la información va a entrar al cerebro, va a procesarse, digamos, ¿no es cierto? Pero después de eso hay un aprendizaje. A eso vamos a llamar metacognición, ¿ya? ¿Cómo son estos aspectos, ¿no? O estos trastornos, las DIL, que le vamos a llamar desde ahora las DIL, ¿ya? Las discapacidades intelectuales límites. Estos trastornos son intrínsecos al alumno. Ya saben que cuando estamos hablando de intrínseco y extrínseco es que esto tiene que ver con algo interno, algo que tiene el sujeto, ¿ya? Debido presumiblemente a una alteración o disfunción neurológica, ¿no? También podemos ver aquí que hay alteraciones genéticas, por ejemplo, los síndromes de Down, ¿ya? Que provoca retrasos, alteraciones en el desarrollo de funciones psicológicas y coeficientes intelectuales bajos, ¿ya? Por ejemplo, el razonamiento, la atención, la memoria de trabajo, desarrollo y aplicación de estrategias de aprendizaje y metacognición directamente implicadas en el aprendizaje y la adaptación al medio. Entonces, dadas las condiciones, las funciones psicológicas, ¿no es cierto?, van a estar alteradas. ¿Qué quiero decir cuando digo que las funciones psicológicas están alteradas, ¿no? La atención, el razonamiento, el lenguaje, lo que digo acá, la memoria de trabajo, ¿no? Va a hacer que se altere, que el trabajo de las funciones cognitivas no den el mismo resultado, ni en tiempo, ¿no es cierto?, y hagan que una persona posiblemente se lentifique. Y vamos a ver que el CI va a ser bajo. Justamente les he hecho hacer una escala de desarrollo madurativo porque van a aprender a sacar CIs conmigo a partir del desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense lo que tenemos que tener en cuenta para diagnosticar. Estas cosas que les estoy dando son características, pero luego en este próximo módulo vamos a aprender instrumentos para evaluar cada una de estos tipos que alteran el aprendizaje. Cuando estamos hablando de dificultades intelectuales límite, como siempre, vamos a hablar del tipo, ¿no? Del tipo, me equivocaba aquí en la diapositiva, es el tipo 4, ¿ya? Ya saben lo que es grave, cronicidad, ¿no es cierto? Ya les he hablado de lo que significa el GAC, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que ir identificando. Cuando estamos hablando de esto, ¿no es cierto?, estamos hablando de que las DILs, tienen carácter crónico, es decir, que mediante la experiencia y estimulación ambiental se consiguen notables avances, pero no la remisión total del problema. Ojo con esto, podemos trabajar, por ejemplo, en un síndrome de Down leve y vamos a tener grandes avances, notables avances, ¿no? Se ha visto que inclusive este tipo de niños logran salir bachilleres, entrar a escuelas, qué sé yo, de danza y poder mantener cierta
ciertas capacidades que los integran al sistema y los adaptan. Sin embargo, esto no se remite, no quiere decir que genéticamente, si es que un síndrome de Down tiene una trisomía en el par 23, nosotros vamos a revertir el problema porque eso es imposible. Sin embargo, ¿no? El trabajo, la estimulación va a hacer que la remisión, ¿no es cierto? Mejor dicho, que existe un notable desarrollo en este sujeto, ¿ya? Las personas con dificultades intelectuales límites suelen llegar a ser independientes para cuidar de sí mismos, ¿no? A pesar de que hay ciertos diagnósticos, que no he terminado de completar la diapositiva, ciertos diagnósticos que pueden también hacer de que, o mejor dicho, decir que sí van a tener algunos problemas físicos, algunos problemas cardíacos, por ejemplo, los síndromes de Down tienen un promedio de vida de 24, 25 años. Sin embargo, si nosotros trabajamos en su proceso autónomo, ¿no? Como en su aprendizaje, vamos a tener un buen resultado, ¿ya? ¿Cuáles son las características? La discapacidad intelectual se entiende como un trastorno en el que las características esenciales se agrupan en torno a 3 grandes apartados. La capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio, ¿ya? ¿Qué es el promedio? El promedio es el 90-110 de CI. Ya esto lo podemos obtener con una escala de desarrollo, pero también podemos obtener con un test, ¿no? Generalmente a mí me gusta usar todos para los niños. Bueno, me gusta usar toda la colección Wechsler, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que yo hago es ver cuál es la edad que tiene el niño para tomar la batería, toda la batería, porque son entre 10, 12 hasta 15 reactivos, ¿no? O instrumentos, entonces, para determinar, ¿no es cierto?, en qué lugar se encuentra. Inferior al promedio, generalmente se toman los límites de 90-110, ¿ya? Otro aspecto son las limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de al menos 2 de las habilidades siguientes: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales interpersonales, uso de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad, ¿ya? Y el tercero es el inicio en la infancia, en cualquier caso anterior a los 18 años. La población con discapacidad intelectual se clasifica según el valor del CI en 4 subgrupos: leve, moderada, grave, profunda, ¿no? En este caso, obviamente, estamos hablando de leves hasta moderados. Sin embargo, los graves y los profundos son muy difíciles de trabajar. ¿Qué implica la discapacidad intelectual límite? Una demora en el desarrollo general en todas las áreas, que se pone de manifiesto particularmente en los siguientes aspectos. En el aspecto cognitivo, porque presenta un coeficiente intelectual bajo, de 70 a 80-85. ¿Ya? Ahora consideren ustedes, 90-110 es el normal, 89 será bajo, sí, porque ese es el rango que nos da la campana de Gauss, ¿ya? También vemos que hay una demora en el desarrollo emocional, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la adaptación y en el desarrollo de la adaptación escolar. O sea, van a ser los famosos chicos especiales que justamente necesitan una educación especial inclusiva, con adaptaciones curriculares, ¿no? Y ahí vamos a tener que mirar incluso el hecho de tener tutores, que hoy en día ya les dije que está muy de moda. ¿Cuáles son las causas de estas discapacidades? El origen de la discapacidad intelectual límite se atribuye a diferentes factores, ¿no? En un espectro que abarca desde los factores genéticos hasta los problemas de salud, pasando por problemas prenatales, perinatales, postnatales, ¿no? Entonces, las hipótesis más frecuentes van a ser las siguientes. Tiene que ver con una condición genética, por supuesto: genes anormales, síndrome frágil X, fenilcetonuria,
que es la alteración del metabolismo, problemas durante el embarazo, ¿no? Que esto quiere decir que el bebé no se desarrolla apropiadamente en el seno materno. Esto puede deberse a problemas en la placenta, en el cordón umbilical, en fin, sobre todo en estos órganos, porque el niño depende de la madre a través del cordón umbilical, ¿ya? Infecciones de la madre en el primer mes del embarazo. Vamos a ver infecciones como cistitis, enfermedades, infecciones urinarias, ¿no? Sobre todo aquello que tenga que ver a nivel vaginal y en probable contacto con la bolsa, ¿no? que contiene al niño. Toxinas, obviamente, ¿no? Alcohol, cocaína y plomo son aspectos que van a intoxicar al niño y de alguna forma también es una condición para que se presente una DIL. Algunos medicamentos, la radiación con rayos X, qué sé yo, aquí podemos ver la aspirina, por ejemplo, que es sumamente dañina durante el embarazo. Problemas al nacer como anoxia y traumas obstétricos por negligencia médica. También tenemos la isoinmunización RH, incompatibilidad sanguínea, o RH sería, ¿no? Que es la incompatibilidad sanguínea. Para eso se hace un tratamiento previo durante los 9 meses del embarazo, donde se le van a poner ciertas vacunas a la madre por el tipo de sangre. Es por eso, y quiero recalcarles, que tenemos que tener bien clara una anamnesis, donde nos estamos rescatando todo el informe biopsicosocial del sujeto para ver cuál es el camino que vamos a tener tanto en la evaluación como en la intervención. Problemas de salud, ¿no? Algunas enfermedades tales como, tos convulsiva, varicela, meningitis, malnutrición externa, exposición crónica a venenos como plomo o mercurio, insuficiente cuidado médico, enfermedades infecciosas y convulsiones pueden ser las causas de las DIL, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con otros trastornos? Que en ocasiones la discapacidad intelectual límite se confunde con las consecuencias que provoca la grave privación sociocultural, ¿ya? Yo no sé si ustedes han leído, y si no han leído, léanlo, el Emilio creo que es de Foucault, si no me equivoco, ¿no? O de Durkheim, no sé, no estoy muy segura, pero el libro es el Emilio, ¿no? Donde cuenta cómo muchas veces el ser humano no es que no tiene algo genético, sino que ha sido criado de forma diferente o hacinado, o como un salvajito, ¿no? Como relata que hacía el Emilio, un Tarzán, de tal forma que cuando sale a la luz o sale a la civilización, ¿no? Se va a mostrar como un salvajito, pues definitivamente, ¿no? Y ahí hay una privación sociocultural, es decir, se lo ha alejado de todo lo que es la parte social, la parte cultural, y obviamente hay un DIL, ¿no? Deficiencias familiares en la estimulación lingüística, cognitiva, afectiva, educativa y social. También eso tiene que ver con los DIL, con una diferencia con otros trastornos, ¿no es cierto? En caso de grave cronicidad de las condiciones de privación, pueden producirse importantes retrasos en el desarrollo psicológico. Entonces, no necesariamente tiene que ver con un DIL, sino hay una diferencia, puede tratarse de otro aspecto. La marginalidad, que sí tiene que ver con el DIL, así como las privaciones socioculturales, sin embargo, también es característica de otros trastornos, y ahí hay que tener cuidado de cuál es la pesquisa, la búsqueda que estamos haciendo para encontrar a un sujeto con estas características. La frecuente desestructuración familiar, el ausentismo escolar y tardía cuando no existe inexistente educación infantil. La privación sociocultural es un importante factor de riesgo de inadaptación social, delincuencia juvenil y fracaso escolar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alteraciones cromosómicas, infecciones maternas, o sea, esos son los factores de riesgo, ¿no? Traumatismos craneales, que son los famosos TECs, ¿no es cierto? Traumatismo, quiere decir TS, traumatismo encefalocraneano.
retrasos en el desarrollo motriz, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultad para mantener la atención y dificultad en el aprendizaje de adaptación escolar. Quiero dejar claro algo. Cuando estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de la capacidad cognitiva del lenguaje, que no es lo mismo que hablar o que mencionar el habla. El habla es una función cualitativa del lenguaje, no es el lenguaje como tal. Por lo tanto, si hablo de factores de riesgo, es que para que no se desarrollen las DIL, pues tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no es cierto? Hay cosas que sí se pueden llevar, como que hay cosas que también como un TEC pueden ser accidentales. Bueno, muchas gracias por haber seguido esta tercera unidad, cortita pero sustanciosa. Quiero recalcar, he visto que en la unidad 2, ¿no? Han surgido muchas inquietudes de querer ver qué era la escala de desarrollo de Nelson Ortiz. La escala de desarrollo de Nelson Ortiz obviamente es para evaluar niños hasta los 6 años. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, como en este caso tenemos una DIL, una dificultad intelectual límite, ¿no? O de una discapacidad de este tipo? Entonces podemos utilizar la escala para ver cuál es el tipo de edad que tiene, que presenta esta persona. Entonces, este es un instrumento más, además de la entrevista, además de la anamnesis, y toda la información que tenemos podemos cotejar en lo que les dije en una anterior diapositiva sobre los procesos de aprendizaje, pero a partir del proceso de desarrollo del ser humano. Entonces, me gustó lo que me preguntaron muchas personas y les he dado hasta hoy día para entregar su trabajo, pero pongan el esmero, pongan el esfuerzo. Yo sobre este trabajo les voy a corregir. Quiero darles gracias y ya prontito nos estamos viendo la próxima semana. Buenas tardes.